Hay elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. Sí. Y estamos en contacto con el doctor Luis Brito, abogado, académico universitario de Venezuela. Luis, desde Mendoza, Argentina, Miriam Arancibia y Julio Rudman, los saludamos con un abrazo fraternal. Igualmente desde aquí, desde Venezuela. Luis, hemos visto pantallazos del cierre de campaña del comandante Chávez hace un rato y queremos una impresión in situ, en vivo, de un militante de la cultura de Venezuela respecto de las perspectivas de aquí al domingo. Bueno, mira, esta es la manifestación más grande que yo he visto en mi país. Uh-huh. No solo llenó una avenida, que es la avenida principal de Caracas, que es la avenida Bolívar, llenó otras 7 avenidas paralelas o adyacentes a ella, y en estos momentos el presidente está haciendo un recorrido muy lento en una carroza, porque no solo habló desde la tarima, sino que entonces ahora está recorriendo ese río humano, ese océano humano, que no pudo verlo mientras estaba en la manifestación. Esto es lo más grande como concentración política que he visto yo en Venezuela y que he visto en mi vida. Nosotros teníamos la percepción desde aquí, a través de televisión, que llovía durante el acto, ¿sí? Sí, efectivamente, el célebre cordonazo de San Francisco pues no faltó. Sin embargo, bueno, la gente aguantó la lluvia a pie firme, prácticamente no se fue nadie, y entonces actualmente ya el clima mejoró, pues la lluvia después de ese baño refrescante se alejó, y actualmente hay una gran caravana que está recorriendo toda la capital o las principales arterias de la capital, con un río humano inconmensurable. Pues esto es una preparación, el cierre de campaña de Hugo Chávez Frías para las elecciones venezolanas, que son el domingo 7 de octubre. Cuando usted dice preparación, ¿está un poco como preanunciando lo que puede pasar con los resultados del domingo? Bueno, fíjate, es muy probable, según prácticamente la mayoría de las encuestas, que Hugo Chávez Frías no solo gane, sino que además gane con un margen sumamente amplio, muy por lo menos de 2 dígitos, ¿no? Entonces, la esperanza desde luego es que todo el mundo acepte estos resultados. Después de todo, el presidente Carter dijo que el sistema electoral de Venezuela era quizás el más perfecto del mundo. Uh-huh. Y dijo además que el de Estados Unidos era uno de los más imperfectos. Uh-huh. Ahora, sin embargo, la oposición no se ha comprometido a respetar el resultado de esas elecciones. Todos nuestros procesos electorales son monitoreados por centenares de observadores internacionales, claro, que nunca han descubierto ninguna falla, como en 15 procesos que van ya. Entonces, 15 procesos electorales en una década. Entonces, sí, un poco más de una década. Entonces, bueno, la esperanza es que todos los venezolanos acepten el resultado de esos comicios. Además, tenemos entendido de que tienen un sistema electoral de última generación, digamos, que es muy difícil que haya errores o que se tarde en obtener los resultados. Sí, es un sistema que en gran parte del país ha sido automatizado. Y es más, ese sistema, cuando se implantó en la década pasada, significó el final de algunas irregularidades que mantenían la hegemonía de los dos partidos populistas, claro, la Acción Democrática y el Partido Social Cristiano COPEI. Sí. A partir de la aplicación de ese sistema, pues las mayorías que en alguna forma lograban se desplomaron, desaparecieron, y triunfó un candidato de la oposición, en ese caso Hugo Chávez Frías, que prácticamente no tenía campaña electoral, no tenía poder político, y sin embargo ese sistema, que ha sido perfeccionado entonces, le dio la victoria. Entonces yo creo que hay un grado de confiabilidad muy notable. Luis, le pregunto precisamente hablando de la oposición. Esta creo que es la 14ª o 15ª elección a la que se somete
el proceso de la revolución bolivariana. Decía nuestra presidenta hace poco tiempo en una entrevista un tanto insólita con estudiantes americanos, pero estudiando en Estados Unidos, que seguramente no debe haber presidente más democrático en ese sentido que Hugo Chávez, que ha sometido su mandato ya a 14, y esta vez sería la 15ª oportunidad. Pero la oposición ha mostrado algunas novedades para esta oportunidad. Ha presentado un candidato más presentable, por decirlo, que las otras veces, y dígame si me equivoco, ha tenido que ir modificando su discurso a medida que se acerca el 7 de octubre para enmascararlo detrás de cierto lenguaje progresista. Sí, así es. Capriles Radón, que viene de una secta llamada Tradición, Propiedad y Familia, bueno. Una secta ultraderechista, sí, pero a la derecha del Vaticano, sí. Cosas inconcebibles. Sí, las conocemos. Y luego de un partido que fue fundado en un canal de televisión, había un programa de televisión, una especie de reality show llamado Justicia para Todos, y entonces de allí salió el partido Primero Justicia. Es de los sectores más conservadores, hijo de una familia sumamente pudiente. Estuvo con el golpe de Estado de 2002 contra el gobierno legítimo y presidió a una turba que intentó asaltar y registrar la embajada de Cuba. En toda situación el fuero diplomático se respeta. Capriles Radón, que entró a la embajada a intimarle al embajador que la abriera y que dejara paso a la gente. Nos podríamos extender demasiado en sus antecedentes, pero lo curioso es que empezó a imitar el lenguaje del presidente, sus promesas, y hasta su presentación exterior. Adoptó una gorra con estrellas y el pabellón tricolor que había sido usada por los bolivarianos mucho antes. Dice que no va a descontinuar las misiones. Las misiones son grandes movilizaciones en las que colaboran los movimientos sociales con el poder del Estado para lograr objetivos de bienestar social. Entonces, Capriles empezó a decir que no va a descontinuar las misiones, a pesar de que él es gobernador de un estado adyacente a la capital, de que allí las descontinuó. Entonces, anoche el vicepresidente Elías Agua discutía, y me parece muy sensato, decir que así era de poderoso el cambio en la mentalidad política de Venezuela, que el candidato de la oposición estaba intentando parecer socialista. Difícil, qué importante es el cambio en la mentalidad, la actitud favorable de la gente hacia el socialismo, que un derechista ande tratando de ganar votos, pues mimetizando los gestos, la ropa, las vestiduras, los emblemas, los colores, y finalmente el programa del candidato revolucionario que es Hugo Chávez Frías. Esto marca en cierto sentido que es muy difícil volver atrás, más allá de que gane quien gane, aunque tenemos la seguridad de que, bueno, por lo menos eso es lo que vemos, de que Chávez ganará, pero es muy difícil volver atrás todo un trabajo que se ha llevado a cabo durante más de una década. Sí, efectivamente la Constitución bolivariana, que por cierto es una de las pocas en el mundo que ha sido sancionada en referéndum por la inmensa mayoría del pueblo. No es una Constitución hecha en un cenáculo. Claro. No. Es sancionada por el pueblo. Hablaba de democracia participativa y protagónica. Y en realidad eso que parecía un eslogan se ha ido haciendo realidad. Las misiones de las que hablé no hubieran sido posibles sin una participación del pueblo. Claro. El pueblo venezolano actualmente es políticamente activo, participativo, discute, etcétera, hasta cuando se habla de la oposición. Gran parte de esa participatividad de la oposición tiene que ver con el nuevo espíritu que se ha introducido en esta década y que contrasta ferozmente con la década anterior, que fue de desaliento. Comenzó con la aplicación de un paquete del Fondo Monetario, antes de la década, después con una masacre
a escala nacional, en la que perecieron miles de personas que protestaban contra el paquete fondo monetarista, una crisis bancaria espantosa, etcétera. El proceso bolivariano fue como un rescate de esa década tenebrosa en la que verdaderamente se parecía que no había esperanza, ¿no? Y demostró que sí, que un pueblo que toma su decisión, pues toma su destino en sus manos, sí tiene esperanza. Es un poco lo que ha estado sucediendo en otros países de América Latina, que ha sucedido en Bolivia, en Ecuador. Yo estaba en Buenos Aires cuando empezaron las movilizaciones contra De la Rúa. Claro. Y yo dije, caramba, esto me parece conocido. Y yo, pues ya yo me estaba yendo, no pude ver la culminación, pero yo decía, esto me parece muy conocido, ¿no? Luis, respecto de la expectativa, de las realizaciones del proceso bolivariano, ¿por qué no nos cuenta? Porque, a ver, como Chávez, insisto, para los medios hegemónicos latinoamericanos tiene tan mala prensa y es el malo de la película, sería bueno que aprovechemos la radio pública de Mendoza para que usted nos cuente los avances en la vida cotidiana de la gente de a pie, como le llamamos nosotros, de este proceso bolivariano. Bueno, primero hay que enfatizarlo porque alguna gente incluso trata a Chávez de tirano. Intensificación nunca vista de la democracia. En poco más de una década, como 15 procesos electorales. Se perdió uno que fue una consulta, un referendo sobre una reforma constitucional. Sí, fines del 2007. Sí, entonces, ya eso por descontado. Ahora, en este tiempo, mira, en 1999, la pobreza en Venezuela estaba 70% de pobreza, 70% de la población, y 40% era pobreza crítica. Actualmente la pobreza disminuyó a 23% y dentro de ella la pobreza crítica a menos de 6%. Eso es notable. El índice de desigualdad social de América Latina, de Venezuela, es el más bajo de toda América Latina capitalista. El índice Gini lo llaman, ¿no? Sí. Y eso que América Latina es el continente paradójico con mayor desigualdad social del mundo, más que Asia, más que África. Es sorprendente, pero es así. Te sigo enumerando algunos logros. Resulta que en Venezuela, oye, de 27, 28 millones de venezolanos, unos 3 millones de venezolanos estamos estudiando. Unos 9 millones de venezolanos estamos estudiando, 9 millones. Vale decir, casi 1 de cada 3 venezolanos está estudiando. Se amplió la matrícula universitaria hasta ser una de las matrículas universitarias más grandes de América Latina. Más de 2,5 millones de estudiantes están actualmente en educación superior. La ingesta calórica es una de las más altas o la más alta de América Latina. Y más bien hay un problema inverso, que es que un 37 venezolanos tenemos sobrepeso. Pero es muy preferible estar preocupado por el sobrepeso que estar preocupado por no tener... por desnutrición, claro. La talla promedio de los niños en esta década subió 2 centímetros. Y muy interesante para los que ya tenemos vencida la garantía, la expectativa de vida de los venezolanos subió 2 años. Fíjate, estos son algunos índices interesantes. Bueno, y para un escritor como yo, hubo una encuesta por las grandes políticas de abaratamiento de los libros y de derrota del analfabetismo. Venezuela entró en el siglo XXI con 1,5 millones de analfabetos. Se acabó con esos 6 meses. Entonces, actualmente, 80.4 o algo así de los venezolanos lee cualquier material. Y resulta que un 52% o más lee libros. Y eso nos coloca en la situación de tercer país lector de América Latina. Fíjate que ese conjunto de logros, y te señalo apenas algunos graneados así, verdaderamente hablan de una gestión sumamente beneficiosa para el pueblo. Eso deriva de una inversión social de un 60% aproximadamente del gasto público. Se aplica la inversión social y de la inmensa colaboración de las masas en esos movimientos llamados misiones, ¿no? En la
cuales con la... Qué bueno. Hay una cooperación entre poder público y movimientos sociales para lograr ciertos objetivos, ¿no? Ahora, no hay que negar, desde luego, hay insuficiencias, ha habido a veces errores, ha habido contrastes, defectos, etcétera, pero en su conjunto me parece un esfuerzo poderosísimo que explica la presencia arrolladora del pueblo en las calles que se está dando todavía hoy. Es decir, claro. Sí, todavía en estos momentos siguen esas avenidas llenas de gente, mientras Chávez la va recogiendo muy lentamente en una carroza, una cosa así, se podría llamar el Chávez móvil. El Chávez móvil. Que está descendiendo, como que ya es imposible movilizarla por el enorme público, entonces lo veo en televisión descendiendo de esa especie de camión en el que andaba. Aprovecho entonces este contacto. Para nosotros es un verdadero honor hablar con un intelectual de la talla de Luis Brito, para que le mande un cariño muy especial a mi querida amiga Carmen Borges, si la ve por ahí, que seguramente festejando el domingo a la noche, y a las colegas América Millán y Nieves Valdés, mis queridas amigas venezolanas. Mira, con el mayor del gusto, seguramente la veré. No sabría decirte si el domingo o el lunes. El domingo estaré en Telesur. Claro, lo vamos a ver entonces. Y lo mismo el lunes comentando el proceso, ¿no? Haré una ronda allí acompañado por Ignacio Ramonet. Claro. Bueno, ni más ni menos. Pues allí tienen una fuente. Bueno, ahí lo veremos. Le agradecemos muchísimo este contacto, lo abrazamos a la distancia y brindaremos seguramente el domingo a la noche porque, como decía nuestro compañero Ernesto Speche, votamos todos y es inmensamente importante para Venezuela, en primer lugar, pero para el resto de la América del Sur y nosotras latinoamericanas. Es fundamental. Un gran abrazo, Luis. Bueno, pues un gran abrazo.